En esta clase aprenderemos sobre los adjetivos de cantidades pequeñas, o sea, little, a few, etc. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Entonces, como dije, hoy vamos a hablar acerca de los adjetivos de cantidades pequeñas. Y para ver la clase sobre los adjetivos de cantidades grandes, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces, los adjetivos de cantidades pequeñas en inglés son few, a few, little, a little bit y a tiny bit. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? La diferencia entre algunos es que algunos son contables y otros son incontables, y también tenemos diferencias de cantidades. Los adjetivos de cantidades pequeñas que se usan con los sustantivos contables son few y a few. Básicamente, few significa pocos y a few significa unos pocos o unos cuantos. Por ejemplo, I have few good friends. I have few good friends. O podría decir, I have a few good friends. I have a few good friends. No es lo mismo tener pocos buenos amigos y tener unos cuantos o unos pocos buenos amigos. No es lo mismo. O al menos el énfasis no es igual. La primera oración tiene una connotación negativa, mientras que la segunda tiene una connotación positiva. I have few good friends. O I have a few good friends. There are few acceptable excuses. There are few acceptable excuses. O there are a few acceptable excuses. There are a few acceptable excuses. Igual la primera oración es negativa. Hay pocas excusas aceptables. Y la segunda oración es positiva. Hay unas pocas excusas aceptables. Hay unas cuantas excusas que sí son aceptables. There are few acceptable excuses. There are a few acceptable excuses. Few things interested him. Few things interested him. O a few things interested him. A few things interested him. Negativa, pocas cosas le interesaron. Few things interested him. Positiva, unas pocas o unas cuantas cosas le interesaron. A few things interested him. Para referirnos a sustantivos incontables, siempre usamos few o a few. Ahora, para referirnos a sustantivos incontables, usamos little, a little bit o a tiny bit. Little, poco. A little o a bit, un poco, son sinónimos. A little bit, un poquito. A tiny bit, muy poquito. Por ejemplo, I have little time. I have little time. I have a little time. I have a little time. Otra vez vemos la diferencia entre negativa y positiva. Pero también podríamos decir, I have a bit of time. I have a bit of time. Es lo mismo que I have a little time. Pero si tengo poquito tiempo, digo, I have a little bit of time. I have a little bit of time. Y si tengo muy poco tiempo, digo, I have a tiny bit of time. I have a tiny bit of time. I just have a tiny bit of time. Entonces vemos que todos estos son para cosas incontables, pero son diferentes grados, diferentes cantidades.
I have little time. I have a little time. I have a bit of time. I have a little bit of time. I just have a tiny bit of time. He gave her little water. He gave her little water. He gave her a little water. He gave her a little water. Vemos otra vez, negativa, positiva. He gave her little water, negativa, le dio poca agua. He gave her a little water, positiva, le dio un poco de agua. Y sería lo mismo decir, he gave her a bit of water. He gave her a little water y he gave her a bit of water es lo mismo. Pero si le dio solo poquita agua, decimos, he gave her a little bit of water. He gave her a little bit of water. Y si le dio muy poquita agua, he gave her a tiny bit of water. He only gave her a tiny bit of water. Estos son los adjetivos de cantidades pequeñas para cosas incontables. Y estos adjetivos de cantidad también se pueden usar como adverbios y pronombres. Por ejemplo, you seem a little confused. You seem a little confused. Aquí little es un adverbio que modifica el adjetivo confused, un poco confundido. You seem a little confused. It's getting a bit hot in here. It's getting a bit hot in here. Aquí a bit es un adverbio modificando el adjetivo hot. It's getting a bit hot in here. There is little to say. There is little to say. Hay poco que decir. Aquí little es un pronombre, porque toma el lugar de lo que no hay mucho que decir. There is little to say. I have only a few. I have only a few. Aquí a few es un pronombre, porque está reemplazando de lo que hay poco. No estamos mencionando las cosas de las que hay pocas, simplemente estamos diciendo pocas y por eso es un pronombre. I have only a few. Y entonces, como repaso, los adjetivos de cantidades pequeñas en inglés son few, a few, little, a bit, a little bit y a tiny bit. Few y a few se usan antes de sustantivos contables, mientras que little, a little y los demás se usan antes de sustantivos incontables. La diferencia es en cantidad, cantidades pequeñas y cantidades más pequeñas. Usamos few o little en oraciones donde queremos dar una connotación negativa y usamos a few y a little o a bit en oraciones donde queremos dar una connotación positiva. Y estos adjetivos de cantidades también se pueden usar como adverbios y pronombres. Y esa es nuestra clase de hoy. Ahora, he dejado abajo en la descripción del video un ejercicio junto con las instrucciones y las soluciones. A ver cómo les va. Quiero agradecer a todos mis colaboradores. Ustedes hacen posible todo esto. Muchas gracias. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres salen aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.